a mano o no? Bueno, si no lo tienen, entonces voy a buscar el pasaje y vamos a entrar de lleno al estudio de Daniel. A modo de introducción, Daniel 3 es uno de los capítulos que más fortaleza nos da en medio de las pruebas, ya que podemos ver cómo nuestro amado Señor está con nosotros en todo momento. También vemos el valor de estos jóvenes y su fidelidad aún en las situaciones más adversas son realmente un gran ejemplo para nosotros en el día de hoy. Versículo 1 de Daniel 3 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Entonces, vemos que Nabucodonosor lo primero que hace es, según este versículo, construir una imagen, ¿verdad? Y dice que tiene 60 codos de altura y 6 de anchura. Un codo es la medida que hay entre la mano y el codo, aproximadamente entre 45 a 54 centímetros, dependiendo de la altura de la persona. Entonces, si consideramos un promedio de 50, alrededor de 30 metros tenía esta imagen y 3 metros más o menos de base. Una relación de 10 a 1, ¿verdad? Nuestro cuerpo realmente, la relación que hay es de 5 a 1 nomás, no es, este es extremadamente largo, ¿verdad? Para lo que es su anchura. Nos ponemos, ¿verdad? 20 años después de lo que dice Daniel 2 en el aspecto histórico. Probablemente Nabucodonosor ya había cambiado su opinión acerca del Dios de Daniel, porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 versículo 46 y 47, él había reconocido la grandeza del Dios de Daniel. Dice el versículo 46 de Daniel 2. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Reconoce al Dios de Daniel como Dios de dioses y Señor de los reyes. Pero aquí vemos su realmente su actitud bastante prepotente, manda a construir una imagen de sí mismo probablemente y manda a que se adore dicha imagen, ¿verdad? ¿Por qué cambió su parecer? Porque si ustedes leen la historia, en el 597 vuelve a sitiar a Jerusalén y en el 586 no solamente sitia Jerusalén, sino también destruye los muros de la ciudad y el templo. Por lo tanto, habrá pensado Nabucodonosor, bueno, no, me equivoqué, porque yo le vencí, ¿verdad? Este Dios de Daniel no es al fin y al cabo tan poderoso como yo creía. Probablemente esa habrá sido la mentalidad del rey Nabucodonosor. Lo que vemos aquí claramente es que el monarca quedó impresionado con la imagen de Daniel 2 y él quiso hacer su propia versión, ¿verdad? De esa imagen, ya que él era la cabeza de oro, ¿por qué no hacer una imagen completamente de oro? Aunque probablemente lo que haya hecho es, como en la antigüedad se hacía mucho, era de madera la imagen y enchapado en oro, tal vez, lo más probable. Medía aproximadamente, como dijimos, entre 27 a 34 metros por 2.5 a 3.5 metros de ancho, más o menos. El campo de Dura probablemente se situaba al sureste de la ciudad de Babilonia. En el versículo 2 y 3 dice la palabra de Dios, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado
el rey Nabucodonosor. Fíjense ustedes que aquí se nos da una lista de los que fueron invitados, entre comillas, realmente una invitación real era algo en donde uno tenía que asistir sin falta, no había forma de librarse de ese compromiso. Se nos menciona un grupo interesante, reúne a sus hombres de confianza y hombres que están en autoridad en todo el imperio para poder comunicarle su propósito al construir este coloso, ¿verdad? Los sátrapas, que es una palabra que viene del persa, protector de los dominios, ¿verdad? Los prefectos, que realmente son líderes militares, gobernador, que viene probablemente del babilonio o del persa también, que se refiere al gobierno civil, una especie de intendente, alcalde y cosas así. Consejero, ¿verdad? Que realmente si nosotros hoy imaginamos su función era más o menos ser asesor, ¿verdad? Tesorero, los que se encargaban la parte del tesoro público, juez, los que impartían la ley, y magistrado, ¿verdad? Que no se sabe exactamente a qué se refiere. Probablemente son hombres con autoridad, cierta autoridad política. Muy bien. Ahora, versículos 4 y 5, vemos la orden del rey. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esa era la orden del rey. Él quería que todos adoren a la estatua que él había construido, como si fuera a él mismo. No olvidemos que este rey perverso Nabucodonosor es un prototipo, una semblanza de lo que es el anticristo, de lo que va a ser el anticristo en tiempo de la tribulación. Si ustedes leen 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, se nos dice exactamente lo mismo que quiso hacer Nabucodonosor, ¿verdad? Mandó a construir una imagen para que se le adore. Eso es lo que dice también allá en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, que hará el anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15, nos dice explícitamente que va a mandar a construir una imagen. Versículo 14 dice así: y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Por lo tanto, eso mismo es lo que hizo Nabucodonosor, una estatua a quien obligó a todo el mundo a que se postre ante esa imagen. Lo mismo hará este personaje, el anticristo. Incluso va un poquito más allá, dice la escritura ahí en Tesalonicense, como leímos recién, que él entra en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Algunos incluso dice que va a hacer pasar por Dios y va a entrar en el lugar santísimo, porque si ustedes recuerdan, el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto y que simbolizaba la presencia de Dios, la compañía del Señor. Respecto a los instrumentos mencionados en este pasaje, algunos son de origen griego y los críticos, como una vez más, como siempre, suelen argumentar que Daniel utiliza el lenguaje griego debido a que fue escrito en el siglo segundo antes de Cristo. Antes de pasar realmente a la descripción de los instrumentos, quiero decirles lo importante que es la música, ¿verdad? Eh, Nabucodonosor reunió a su sinfónica como para que puedan influenciar también a su pueblo, para que puedan adorar a esta imagen, ¿verdad? Y si ustedes ven ahí, se nos menciona varios instrumentos, algunos de ellos son los que se nos mencionan y dice luego y otros más. Pero cuán importante es la música para poder influenciar en la vida de las personas, ¿verdad? Y eso mismo pasa también en las iglesias, ¿verdad? Efesios 5:19 y Colosenses 3:16
nos hablan claramente de qué tipo de música el Señor quiere que haya en nuestros cultos, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esos son los tipos que tenemos que estar cantando. No entra rock cristiano, no entra rap cristiano, con todo respeto, ¿verdad? A toda la gente que pueda estar de acuerdo con eso, pero los principios bíblicos nos hacen ver que eso no es correcto. Ustedes se imaginan a un Dios rockero o un Dios rapero, no existe eso, ¿verdad? Es tergiversación del carácter de Dios. Continuamos. Esto es erróneo. Daniel, como dijimos, no fue escrito en el segundo, en el segundo siglo antes de Cristo. Fue escrito mucho antes. Al oír el son de la bocina, que era realmente una trompeta, generalmente hecha del cuerno de un animal, flauta, que conocemos bastante bien, tamboril posiblemente tocaba con un plectro, que era una pieza pequeña de madera o metal para tañer instrumentos de cuerda, arpa que también conocemos, ¿verdad? Probablemente de aspecto triangular, salterio, otro tipo de instrumento de cuerda, y zampoña, que era una especie de gaita, ¿verdad? Y ahí vemos que algunos son del griego, ¿verdad? Como por ejemplo ahí vimos el, la zampoña, ¿verdad? Dice ahí los dos últimos nombres de instrumentos, la zampoña y el salterio, son griegos. Los críticos han considerado durante mucho tiempo que constituye una evidencia adicional de que el libro de Daniel no pudo haber sido escrito sino hasta el año 320 a.C., cuando Alejandro Magno conquistó Palestina e introdujo con él la lengua y la cultura griega, ¿verdad? El periodo helenístico. Pero esto no es cierto, ¿verdad? De ser así, llamaría la atención que se utilicen solamente unas pocas palabras griegas. Si realmente Daniel hubiese sido escrito en el segundo o tercer siglo antes de Cristo, tendría que haber muchos más eh, palabras del griego, pero eso no hay, y eso es evidencia de que Daniel fue escrito mucho antes. Pero ¿por qué entonces tenemos palabras griegas ya en el libro de Daniel? Porque acostumbraban en la antigüedad a hacer comercio. Incluso antes del periodo de Nabucodonosor, ya los griegos hacían comercio con los babilonios y otros pueblos de la antigüedad. Entonces no hay ningún problema que un nombre de instrumento pase tal cual de una población a otra transliterada, sin que se traduzca, ¿verdad? Eso es lo que pasó en el caso de estos instrumentos. Versículos 6 al 12. Dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Al igual que la orden, la sentencia para los que no adoran dicha imagen era bien clara. Si alguno no se postraba ante la estatua, serían lanzados a un horno de fuego ardiendo. Como era de esperar, estos tres judíos, Ananías, Misael y Azarías, no se postraron ante la estatua del rey. Probablemente Daniel no se encontraba en ese lugar en la provincia de Dura. ¿Por qué? Porque se cree que estaba ejerciendo acciones diplomáticas en alguna parte del imperio neobabilónico. No lo sabemos, ahora la Biblia no dice, pero probablemente él estaba en algunas acciones diplomáticas en otra región. Esto fue aprovechado por aquellas personas
Y fíjense ustedes lo que llama la atención. Estas mismas personas que fueron salvados gracias a que Daniel le dijo el sueño y la interpretación a Nabucodonosor en el capítulo 2 son los mismos que están acusando a estos judíos, ¿verdad? Qué paradoja, ¿verdad? Ellos se salvaron gracias a la oración y de estos tres varones judíos y de la interpretación del sueño que hizo Daniel. Y ahora ellos están acusando para que estos tres vayan al horno de fuego. ¿Por qué hacían esto? Porque probablemente ellos le envidiaban en cierta forma porque ellos habían estado en lugares de autoridad. ¿Se acuerdan ustedes, Daniel capítulo 2? Daniel le pide al rey, bueno, yo quiero estos tres amigos míos que estén en lugares de autoridad. Entonces, estos personajes que estaban acusándoles querían su puesto tal vez. Ahora, hicieron una triple acusación. Primero, le dicen al rey, no te respetan. Segundo, no adoran tus dioses. Y en tercer lugar, tampoco adoran a la estatua de oro que has construido. Ahora vamos a los versículos 13 al 18. Vamos a seguir con la historia. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, vemos que al oír la acusación, Nabucodonosor se enfureció contra estos tres varones judíos y les manda llamar para interrogarles al respecto. Luego finalmente le da una segunda oportunidad para postrarse ante la estatua de oro y librarse de esa manera de ser lanzado al horno de fuego. Es increíble cómo el rey ya había olvidado lo acontecido en Daniel capítulo 2, donde reconoció al Dios de Daniel como el Dios de dioses y Señor de los reyes. Sin embargo, aquí desafiantemente les dice, ¿y qué Dios podrá librarle de mis manos? La respuesta de estos tres jóvenes, sin duda alguna, nos dejan una lección de cómo debemos estar firmes en cuanto a la defensa de nuestra fe. Como dice primera de Pedro 3:15, tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia, dice la palabra de Dios. Ellos confiaban absolutamente en que el Señor podía librarles. Pero fíjense ustedes, si hoy, si hoy hicieran caso a los predicadores de turno, los predicadores más famosos de nuestra era, tenían que declarar nomás, yo declaro que no me va a pasar nada. Sin embargo, estos tres judíos no hacen eso. Humildemente, pero con convicción, dicen, Rey, nuestro Dios nos puede librar. Pero si no nos libra, no vamos a adorar igual tu imagen. Vamos a morir por nuestra fe. No tenemos ningún problema. Ellos no dijeron, yo declaro, yo exhorto a Dios, no aceptamos un no por respuesta. No dicen nada de eso, sino todo lo contrario. Con humildad, pero con firmeza, respondieron al rey. Confiaban absolutamente en que el Señor podía librarles, pero también estaban dispuestos a dar sus vidas en fidelidad a Dios. Ellos podían decir fácilmente como el patriarca Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Estaban decididos, eran valientes, no temían a nada, incluso podían dar su vida por el Señor. Estos jóvenes nos dejan un extraordinario ejemplo de valentía al defender su fe en el Señor, cueste
lo que cueste. Estaban dispuestos a pagar lo que sea necesario con tal de no fallar al Señor. Qué ejemplo, ¿verdad? De estos tres jóvenes hebreos. Versículos 19 al 25 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El rey Nabucodonosor se enfada aún más al ser desafiado por la valentía de estos tres jóvenes. Ellos le dijeron, no vamos a adorar la estatua que mandaste a construir, cueste lo que nos cueste. Por esa ira ordena calentar muchas veces más el horno y los tres judíos son lanzados por hombres más vigorosos del ejército del rey, los cuales mueren rápidamente por la ráfaga de ese calor al acercarse al horno. Los tres jóvenes, sin embargo, al ser lanzados al horno, perdón, de fuego, a diferencia de los soldados, no mueren instantáneamente, sino que se pasean en el fuego. Y si ustedes estuvieron escuchando algunos de los audios, dicen que solamente lo que les molestaba se quemó, que eran sus ataduras, lo que le estaba atando. Eso era lo único que se quemó. El resto, su ropa estaba intacta, sus cabellos y todo su cuerpo. Pero no solamente eso, sino que había con ellos ahí paseándose en el fuego una, una persona, un personaje, ¿verdad? Que Nabucodonosor lo describe como hijo de los dioses. Claro, él era politeísta, entonces por eso se refiere así. Nosotros sabemos por la escritura y por lo que leemos en los pasajes en el Antiguo Testamento que probablemente sea Cristo antes de su encarnación, ¿verdad? Probablemente el Señor Jesucristo estaba con ellos ahí en el fuego como el ángel de Jehová. Y ahí tienen ustedes unas cuantas citas que les voy a pasar en el bosquejo más adelante, donde nos habla claramente de este ángel que tiene la particularidad de ser descrito como el ángel de Jehová, no un ángel, sino el ángel. Por ejemplo, en Génesis 16, 1 al 14, es cuando Agar estaba huyendo de la presencia de Sara. Y luego en Génesis 21, 17 y 18, ya cuando eh, le dicen para que vaya a otra tierra, ¿verdad? Sara ya no quería verles porque dice que ya una vez que Isaac empezó a crecer, Ismael le miraba con desprecio a su hermano, entonces Sara les mandó a otro lugar y ellos estaban prácticamente muriendo, sedientos, y el ángel de Jehová se le aparece y les muestra un manantial. En Génesis 22, 11 al 13, se le aparece a Abraham diciéndole, Abraham, Abraham, no, no alces tu mano contra el muchacho, ¿verdad? Le dice para que no le sacrifique a Isaac porque ya sabe que le teme y que estaba dispuesto a hacer lo que Dios le dijo. En Génesis 32 se le aparece a Jacob para luchar con él. En Éxodo 3, 1 al 6 se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. En Números 22, 21 al 35 se le aparece al profeta Balaam. En Josué 5, 13 al 15 se le aparece a Josué, era como el príncipe de los ejércitos de Jehová. En Jueces 2, 1 al 4 amonesta al pueblo, les dice que son desobedientes, que han desobedecido a Dios, a su palabra, etcétera. Y el pueblo dice, se lamenta, llora. En Jueces capítulo 6 se le aparece a Gedeón, ¿sí?
uno de los jueces de Israel. En Jueces capítulo 13, versículo 11 al 22, aparece a Manoa, el padre de Sansón. En el primer libro de Crónicas 21:15 aparece también, ¿se acuerdan ustedes cuando David cayó en pecado al hacer censo del pueblo de Israel? El Señor le da tres opciones y finalmente ocurre la tercera opción, ¿verdad? Que haya plaga por 3 días y que mueran muchas personas. Entonces el ángel de Jehová dice, detiene toda esta matanza sobre el monte Moria, que después serviría de lugar para construir el templo por manos de Salomón. Y en Zacarías 3:1 y 2 se produce un altercado interesante ahí con Satanás, donde el ángel de Jehová le dice a Satanás, que Jehová te reprenda, oh Satanás, ¿verdad? Entonces vemos que Cristo estaba ahí con sus siervos valientes, ¿verdad? Cumpliendo su promesa de Isaías 43:2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué hermosa promesa de nuestro Señor. Cuán maravilloso es nuestro amado Dios. Fíjense ustedes que literalmente se estaba cumpliendo ese texto que fue escrito más o menos unos 150 años antes de Cristo, perdón, antes de los sucesos de Daniel capítulo 3, versículos 26 al 30. Vamos a leer lo que dice. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces vemos en este pasaje que después de la prueba sufrida por estos tres grandes siervos de Dios, el rey exalta al Dios de estos jóvenes y los bendice. Además, les da un ascenso, por decirlo así. Decreta también que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un basurero, ¿verdad? En escombros. Engrandece a estos tres judíos por su valentía y confianza en el Señor, ¿verdad? Aparte le convenía tener personas íntegras, personas que no vendían sus convicciones, porque estaban dispuestos incluso a pasar por la prueba, por la pena capital, sin que les muevan sus convicciones. Qué ejemplo para nosotros hoy, mis queridos hermanos. Vemos en este capítulo tres cosas, básicamente. La soberanía de Dios, es decir, Él libra a quien Él quiere. Acá vemos una historia extraordinaria, ¿verdad? La de estos tres jóvenes judíos. Pero ¿qué pasó en muchas historias bíblicas, en muchas historias de nuestros hermanos durante la Edad Media? Como el caso de Juan Hus, por ejemplo, que fue lanzado, dice, a la hoguera y murió, ¿verdad? No le salvó el Señor. O, por ejemplo, Juan el Bautista, que fue decapitado. O los mismos apóstoles, ¿verdad? El único que fue librado fue el apóstol Juan, que se dice que Domiciano le mandó a lanzar en un calde de aceite hirviendo y sobrenaturalmente el Señor le salva de esa situación. Entonces le envía
a Patmos, donde él recibe la revelación del Apocalipsis. Dios hace lo que él quiere. A algunos salva, a otros no. Pero no podemos nosotros, eh, tenemos que tener la misma actitud que Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dios tiene poder para salvarme? Claro que sí. Pero si no quiere salvarte, no hay ningún problema tampoco. Tenemos que decir como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Sea cual sea la situación en la que nos encontremos, Dios siempre está con nosotros. Vemos ahí que Él está en el horno de fuego con estos tres varones judíos, aún en las pruebas más difíciles, cuando nuestra situación está bien delicada, el Señor está con nosotros. Nunca nos prometió que nos iba a librar de las pruebas, pero sí nos promete que Él va a estar en medio de esas pruebas con nosotros. Por lo tanto, lo que nos queda es honrar al Señor siempre, sea cual sea nuestra situación en la vida. Si estamos sufriendo, honremos a Dios. Si estamos eh, teniendo éxito, nos va bien en todo lo que hacemos, también honremos al Señor. Vale la pena servir al Señor. Esa es la lección de este capítulo. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar sobre los audios o del estudio de hoy. Muchas gracias, Doc. Interesantísimo. La verdad que sí, es un pasaje que nos motiva, nos desafía, nos alienta y nos edifica, nos fortalece, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos en pruebas, en dificultades, ¿verdad? A veces se nos nubla un poco la vista, se nos pone borroso, ¿verdad? Pero vemos en este pasaje claramente que sea cual sea nuestra situación, el Señor está en control de todo y que está con nosotros, ¿verdad? Como dice su palabra, allá en Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la gran comisión, ¿verdad? Entonces no hay nada de qué temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos capítulo 8 versículo 32 aproximadamente. Todos los audios estuvo demasiado lindo, ¿verdad? De La verdad Gustavo que Carameri, por ejemplo, para mí fue una bendición así mismo. que a través de muchas pruebas el Señor nos ayuda para salir adelante, Él nunca nos deja solo. Amén, amén, amén. Así mismo, ¿verdad? El audio de hoy, por ejemplo, decía, daba un ejemplo el hermano Stephen Davy, ¿verdad? De que si teníamos nosotros el control, el papel de lo que va a ser la vida de nuestro hijo, y se nos dice que él va a tener una enfermedad incapacitante, después que uno de sus amigos más cercanos va a morir de cáncer, etcétera, etcétera, pero que a pesar de todas esas dificultades iba a ser una persona exitosa, una persona que iba a servir al Señor. Si tendríamos 5 minutos para borrar de ese libreto, ¿qué borraríamos, por decirlo así? Y él dijo después de hacer algunas preguntas, dijo que no tenemos que borrar nada, que cada situación el Señor nos envía o permite que pasemos con un objetivo claro. Muchas de esas pruebas nos fortalecen como personas, nos dan paciencia o nos dan alguna virtud que necesitamos para llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, no hay que cambiar nada de lo que es nuestra vida. Simplemente quedar en manos de Dios, confiar en Él y Él se va a encargar de hacernos llegar a buen puerto. Como dice Filipenses 1:6, Él es el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. A pesar de que son muchos audios, ¿verdad? Realmente vale la pena invertir tiempo para estudiar la palabra, porque como dije hace rato, nos anima mucho al estudiar este tipo de capítulos, este tipo de estudios, ¿verdad? Amén.
Si no hay alguna pregunta, entonces vamos a terminar, ¿verdad? Con una palabra de oración. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Muy claro, Doc. Muy claro. Excelente. Vamos a culminar si es que no tienen alguna pregunta. Pastor, ¿qué tal? Excelente, hermano, excelente. No, yo no tengo preguntas. Estuve escuchando el audio que mandaste Excelente, qué bueno. y que trataba el 3 y 4, Mm, capítulos 3 y 4. Del doctor Evis Carballosa, ¿verdad? Muy bueno también. Sí, Carvalhosa, Carvalhosa, sí. Sí. Y el libro mañana te vamos a averiguar, pastor. Hoy ya se cerró la librería cuando te dije que iba a averiguar. Mañana, Dios mediante. Sí, estuve leyendo el mensaje que estaban enviando y quería saber qué libro era. Sí, buenísimo, muy Me buenos. pareció muy interesante. Así mismo. Gracias, hermanos, por su predisposición, por sus ganas de estudiar y vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos, Señor, por esta noche que nos has regalado. Gracias, Señor, por este capítulo que tanto nos alienta, nos anima, nos fortalece, nos edifica y nos desafía, Señor, para poder crecer en nuestra vida cristiana. Que podamos, Señor, aprovechar este ejemplo de estos tres jóvenes judíos que con convicción se pararon firmes, Señor, ante el monarca más poderoso de ese momento y dieron fe de su fe en ti, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno, la situación, los conflictos, Señor, los problemas que están atravesando, las pruebas. Que tú estés, Señor, animándole a cada uno y que podamos, Señor, juntos estar dando buen testimonio acerca de ti. Que podamos también predicar el Evangelio con nuestras palabras y con nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a cada uno, mis queridos hermanos. Amén. Bendiciones Amén, amén. Gracias. a ustedes. Buenas noches.